Hola amigos, muy buenas noches, gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. También un cordial saludo a quienes nos escuchan por la radio Agricultura, siempre esta radio tan tradicional y que hace un par de años tiene este canal de YouTube donde hacemos televisión de la buena, televisión independiente, televisión con buenos programas. Bueno, y le aprovechamos también de enviar un cariñoso saludo a nuestros amigos de Zapping que cambiaron de canal por donde sale la emisión de nuestros programas de Agricultura TV del 182 al nuevo canal 166. Así que le enviamos un cordial saludo a todos los auditores y telespectadores de que nos ven a través de esa plataforma. Bueno, estamos muy contentos esta semana porque un presidente muy admirado que defiende las ideas correctas que nosotros defendemos en este programa, estoy hablando del gran admirado por mí, yo lo sigo desde el año 2015, cuando recién había empezado su gran cruzada por la libertad. Estoy hablando de Javier Milei. Cumple esta semana un año liderando el gobierno de Argentina y la verdad tiene unas cifras espectaculares de desarrollo. Y esto nos recuerda lo que siempre decimos en este programa, que cuando una sociedad, y desde un individuo hasta una sociedad completa, cuando abraza las ideas correctas, solo hay bonanza y prosperidad. Y no hay otro camino. De hecho, por eso a nuestros adversarios políticos, a la izquierda, que abraza la idea fracasada, la verdad, eso no le gusta. Por eso atacan tanto la libertad de expresión y denostan tanto cuando alguien toma las ideas correctas. De hecho, nosotros, mira, una muy breve editorial, solo lo que pasó en esta semana para que vean lo que está pasando en nuestro país cuando abrazamos las ideas que no son correctas, como lo que pasa con nuestro gobierno actual. Niño chileno empalado, lesionado gravemente por dos niños también venezolanos, de 16 años y el niño chileno víctima, 10 años con TEA, con trastorno del espectro autista. Le tuvieron que reconstruir sus partes por esta grave lesión. Y eso pasó en octubre y los medios de comunicación no lo dijeron. O sea, ¿de qué estamos hablando? Incluso hasta los medios de comunicación están obviando y ocultando este tipo de hechos que por esta supuesta multiculturalidad que iba a favorecer al país, pero en realidad la delincuencia ha aumentado, vemos, no sé, que el crimen cómo ha cambiado, y con esta política de frontera abierta que este gobierno no ha hecho nada, y Carolina Toá no ha hecho nada tampoco, siendo ministra del Interior, en fin. Bueno, dicho sea de paso, también hablando de la ministra del Interior, que es responsable de la seguridad, Chile Vamos le aprueba la idea de crear un nuevo Ministerio de Seguridad a la izquierda, y eso significa que le aprueba más presupuesto, más burocracia en un escenario que tenemos, ojo, nótese, más de 1 millón de empleados públicos, y ese 1 millón de empleados públicos, la verdad, ¿nos entrega algún tipo de servicio de calidad? Nada. Y el presupuesto sigue aumentando. Y además, estos 1 millón de empleados públicos tienen un sueldo promedio de 2.600.000 pesos y tienen 32 días promedio de licencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? En ese escenario, Chile Vamos, que tendría que cumplir un rol de oposición a estos proyectos fracasados del gobierno, no lo rechaza y al contrario los aprueba y les da mayor financiamiento. Una locura. Tenemos a Hernán Larraín Mate, por ejemplo, que dice claramente y abiertamente en una entrevista que Open Society de Soros los está asesorando en la reforma al sistema político. ¿De qué estamos hablando? George Soros, globalista, la verdad uno de los financistas más potentes del globalismo, que se mete con organizaciones que acá nadie votó, se mete en las políticas internas de los países y la verdad a corroer nuestras instituciones y nuestra cultura y nuestra sociedad. Ahí tenemos a Evópoli. ¿Con quién te estás juntando, Evópoli? ¿Cuáles son tus compañeros de bando ideológicos? Es tiempo que se sinceren. Y tenemos, por ejemplo, ya se supo que Monsalve, 900 millones de pesos en solo 2 años para financiar sus gastos reservados. Le gustaba el pisco sour, ¿eh? Bueno para el pisco sour. 900 millones de pesos en pisco sour. Y volvieron los overoles blancos al Instituto Nacional. Mario Desbordes asumió también en esta semana como alcalde de Santiago. Sí, muy bien, sacó la banderita del arco iris, sacó la banderita mapuche de la Municipalidad de Santiago, sacó los toldos azules, pero parece que está, en vez de alcalde, es como el director de aseo y ornato, porque ahora que tendría que haberse manifestado contra las molotov que tiraban los overoles blancos desde el Instituto Nacional a Carabineros y a la gente que iba pasando, la verdad no hizo nada. Entonces, Mario Desbordes, te van a apretar un poco más y también no vas a hacer nada. En fin, todo eso ha pasado en esta semana, solo en esta semana, en este gobierno que nos tiene al país abrazando las malas ideas. Y la verdad,
Ahora, para no quedarnos con el trago amargo, vamos a ver lo que está haciendo nuestro querido vecino Argentina con un presidente que sí está haciendo las cosas bien, porque cuando se abrazan las ideas correctas, sí tenemos buenos resultados. Y vamos a hablar de este exitazo que es Javier Milei, con alguien que realmente sabe, que yo lo admiro mucho. Es profesor de Economía de la Universidad del Desarrollo y además fue el impulsor del diplomado de la Escuela Austríaca en la UDD. Así que, por favor, vean ese diplomado que está muy bueno y ya se abrió el plan 2025. Un aviso para la UDD. Un aviso con todo, con cariño. Bueno, y también participa de la Fundación para la Educación Económica, director del Diplomado de la Economía Austríaca de la UDD, como decíamos, y es autor de Principios Modernos de Economía del Desarrollo, Teoría y Práctica, un libro editado en Madrid por Editorial Unión en el 2023. Librazo, yo lo leí. Y bueno, de varios artículos en los campos de la economía, del desarrollo, la historia, la filosofía, la ciencia y la economía austríaca en esencia. Y estoy hablando de mi querido y admirado Víctor Espinosa. ¿Cómo está, profe? Mucho gusto, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Mira, para mí es un honor siempre tenerte acá, Víctor, porque pese a la juventud, la gente dirá, oye, pero tremendo currículum, qué crack, y jovencito, sí, la verdad eres muy joven, porque en realidad lleva estudiando esto hace muchos años también. Sí, bastante. Desde el 2015 al menos estoy abocado a la Escuela Austríaca de Economía y al desarrollo económico. Sí, fantástico. Mira, después, para no extenderme más con la editorial, porque yo quedo picado cuando estamos hablando de cómo lo estamos haciendo tan mal y vemos que, que es posible hacerlo tan bien como lo está haciendo Milei. ¿Qué te parece a ti el primer año de Javier Milei? Para hablar en términos generales y después vamos viendo puntos más específicos. Bueno, hoy 10 de diciembre se cumplen 2 hitos en la historia de la humanidad. Primero, se escoge un presidente liberal libertario por primera vez en la historia y por otro lado un economista de la escuela austríaca, bien, cuya principal enseñanza o mensaje es que el emprendimiento y la acumulación de capital, tanto físico como humano, son los motores del desarrollo económico sostenido en el tiempo. Y las instituciones pueden facilitar, por ejemplo, a través del proceso de mercado, pueden obstaculizar a través del intervencionismo estatal o impedir a través del socialismo este crecimiento y desarrollo económico sostenido. Entonces es un hito muy importante. Pero vamos al contexto en el cual emergió la figura de Javier Milei. Argentina llevaba 20 años de socialismo, bien desde el año 2003. Bien, lleva 15 años, desde el 2008, estancado, una economía estancada. Bueno, entre paréntesis, Chile lleva una década de socialismo y una década estancada, ¿bien? Socialistas empobrecedores como siempre, ¿bien? Y no solo eso, sino que Argentina tiene un Estado sobredimensionado, 44% del PIB de gasto público, versus Chile, por ejemplo, un 30%. Inflación descontrolada, 37.000% de inflación acumulada en Argentina desde el año 2003 hasta el 2023. Solo en el año 2023 la inflación anual fue 211,4%, una de las más altas del mundo. Luego, un déficit fiscal insostenible, 15% de déficit fiscal, una locura. Bien, 5% en el gobierno central, el Tesoro, y 10% en el Banco Central, claro, que utilizaban como caja pagadora. No, y eso es mucha plata porque, claro, el gasto público chileno, 100.000 millones de dólares. Un poquito más, un poquito menos, pero siempre está en torno a los 100.000, por lo menos de hace 2 años a la fecha. Argentina es mucho más. Totalmente. ¿Sí? Y además podemos sumar una deuda inabordable de 89% del PIB, donde el 70% de ese 89% es deuda externa, es decir, deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, y el 30% interna. Bien, y una pobreza generalizada, casi el 50% de la población viviendo en condiciones de pobreza, 2/3 de los chicos, de los jóvenes y adolescentes, en situación de pobreza. Claro. No, y de hecho ellos lo medían ni siquiera que le alcance para la canasta básica, como tenemos la medición de pobreza en Chile, que claro, tú eres pobre, eres extremadamente pobre si no te alcanza para la canasta básica, pero allá los niños no tenían para comer todos los días. O sea, esa era una pobreza muchísimo más extrema que la que conocemos nosotros. Exactamente. Y en ese contexto devastador de profunda crisis política, económica y social, Javier Milei obtuvo el 56% de los votos, 14,5 millones de votos, es un récord en la historia electoral argentina, y con un discurso súper simple, que la discusión no es entre derechas e izquierdas, la grieta no es entre derecha e izquierda, sino que es entre la gente que cree en la libertad individual, en el emprendimiento, en la innovación, en el crecimiento, en los intercambios voluntarios. En sacar adelante a tu familia con tu esfuerzo.
Claro. Y los delincuentes que componen lo que él denominó la casta política parasitaria, chorra e inútil, que, Claro. que la componen los políticos ladrones. En Chile tenemos varios. Claro. Bien, empresarios prebendarios, empresarios que quieren quedar bien con el poder político para obtener favores a cambio. También tenemos muchos. Claro. Sindicalistas transas que entregan a los trabajadores para manipularlos y precarizarlos, bien los gerentes de la pobreza, como llama Milei, periodistas ensobrados, bueno, en Chile no tenemos periodistas ensobrados que yo sepa, pero sí activistas políticos, bien, socialistas, voceros del gobierno, bien, ad honorem. Claro. Y luego los econochantas o economistas chantas, que son los economistas acomplejados, ignorantes o cobardes, o indiferentes, que justifican el socialismo y la intervención estatal para controlar la vida de los seres humanos. Y en ese contexto, Milei propuso 3 grandes reformas. Primero, una motosierra fiscal para reducir el gasto público, reducir el tamaño del Estado, para obtener un superávit fiscal, ya vamos a hablar de eso. Una motosierra monetaria para eliminar la inflación. Tercero, desregular la economía para facilitar, con este entorno institucional, para facilitar el emprendimiento y la acumulación de capital, que es la única forma de crecer y desarrollarse. Claro. Y detener el crimen, que estaba desbordado en Argentina, por ejemplo, en Rosario. Claro, porque el crimen es el dardo que va al corazón del crecimiento. Nadie quiere emprender, nadie quiere abrir un negocio, nadie quiere nada, porque por temor a que tu esfuerzo y tu propiedad privada y en el fondo tu seguridad no te la asegura nadie. Totalmente. De hecho, en Chile se estima, hay una publicación del Diario Financiero reciente que menciona que cerca del 3% del PIB se destina a pérdidas por problemas de la delincuencia. 3% del PIB era lo que quiso recaudar Michelle Bachelet con la reforma tributaria del 2014, claro, que destruyó la economía de Chile. Claro, 6.000 millones de dólares aproximadamente. Pensando que el PIB de Chile son como 270, de apoyo para redondear, que sean 300.000 millones de dólares. Claro, estamos hablando de un poquito más de 6.000 millones de dólares. Solamente en el fondo corregir o reparar todos los daños por la delincuencia. Exactamente, uno Qué increíble. ve el Eso es centro quemar de la plata. Totalmente, tirar dinero a la basura, y eso es por un problema cultural que desde el estallido social los socialistas y comunistas como que se desataron bien, bien, y tienen el país todo rayado, lleno de basura, bien, turbazos todos los días, portonazos, asesinatos, secuestros, un desastre, un total desastre, y todo con la complicidad de nuestros políticos que no hacen nada. Sí, exactamente. Era un escenario súper complejo. 20 años de destrucción desde el 2001, más o menos, cuando se hizo, fue el Corralito, que en realidad en Argentina han pasado cosas increíbles, imagínate, o sea, que todo el Estado confiscara, expropiara los ahorros de la gente, o sea, cosas increíbles. Bueno, de ahí, del 2021 en adelante, vino una caída permanente de Argentina que lo llevó a tener un 50% de pobreza, y que los niños, bueno, los gobiernos que dicen, pues estar por la igualdad, pues estar por el pueblo, 50% de pobreza extrema, y los niños no tenían que comer. Y de hecho hay un dato súper interesante para desmitificar el tema de la desigualdad que le gusta tanto a la izquierda, porque la izquierda es empobrecedora y igualitaria, pero en la miseria. Si uno ve el índice de Gini, que mide la desigualdad por ingreso, donde 0 es perfecta igualdad y 1 o 100 es perfecta desigualdad, en el índice de Gini Argentina tiene menos desigualdad que en Chile. Claro. Sin embargo, la pobreza en Argentina es casi 50% y en Chile, medida en serio, es 20%. Claro. Bien, es como decir, claro, en Argentina, o en lo que genera el socialismo, es igualdad, pero en la pobreza. No igualdad en la riqueza, porque los países desarrollados tienen índice de Gini entre 25 y 30, o 2,5 y 3,5, da lo mismo, bien, pero es igualdad en la riqueza, claro, porque tiene una economía de mercado que fomenta el emprendimiento y la acumulación de capital. Exactamente, es como decía Camila Vallejo, que ellos lo saben, la izquierda lo saben, cuando le preguntaban, señorita Camila, ¿su batalla es contra la pobreza o contra la desigualdad? Contra la desigualdad. Entonces, ¿a usted no le molesta que seamos todos iguales, pero todos más pobres? No nos molesta. ¿Eso empareja la cancha? ¡Qué falacia! Increíble. O sea, bueno, en realidad, más que falacia, es una realidad. Es una tontera lo que dice, pero es una realidad, una convicción que ellos tienen. Mira, me dicen que estamos justo en el tiempo del primer bloque, y te quería invitar que nos vamos a una pequeña pausa comercial, un minutito, como saben los auditores, muy breve, y entramos en el segundo bloque a ver el ajuste fiscal, los beneficios del ajuste fiscal que logró Milei, y en realidad por qué un país tiene que hacer un ajuste fiscal y mantener un equilibrio, sobre todo en el gasto público, sin déficit. ¿Te parece? Perfecto. Vamos. Muy breve pausa y estamos de vuelta.
En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Bueno amigos, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Desarrollemos Chile, acá conversando con mi querido profe Víctor Espinosa de la Universidad del Desarrollo sobre los grandes avances que hizo Milei, celebrando este primer año de gobierno de este presidente liberal libertario, primero en la historia, y vaya que le ha ido bien este primer año. Profe Víctor, mira, nos quedamos con del bloque pasado, que íbamos a entrar de lleno allá a hablar de la importancia del ajuste fiscal para tener un Estado eficiente, con un gasto público controlado, ojalá con superávit de recursos, sin déficit de recursos, para no tener que echar a andar la imprenta, la maquinita, emisión monetaria, etcétera, etcétera. Y bueno, y en el fondo tener controlada la inflación y crecer, pero orgánicamente, promover la inversión, de esa manera crear empleo. Mientras más empleo exista, más fuerte también se vuelven los salarios, van subiendo progresivamente. En fin, comentemos esa visión tuya respecto a las medidas de Milei y también por qué nosotros tendríamos que seguir el mismo camino. Bueno, primero, una de las primeras medidas que hizo Milei y que debería ser un futuro gobierno de Chile, que hasta ahora, bueno, ya lo vamos a hablar, es lograr un superávit financiero, es decir, gastar menos de lo que ingresamos para poder pagar la deuda. Por ejemplo, en Chile, en el año 2008, la deuda como porcentaje del PIB era 5% y hoy es 40% y subiendo. Imagínate. Bien, multiplicada por 8. Claro, o sea, en términos concretos nos encalillaron de un 5% a un 40% de nuestro sueldo. Exacto. De nuestro sueldo. Antes debíamos un 5%, ahora debemos un 40% de nuestro sueldo. Totalmente. Y no han mejorado los servicios que presta el Estado. O sea, que preste el Estado, nada. La salud, tenemos 40.000 personas muertas, ya, fallecidas este año en lista de espera, y sigue igual que el año pasado, igual que el antepasado. O sea, no ha mejorado nada. Seguimos en el mismo desastre. Totalmente. Y en ese contexto, Milei comenzó con la motosierra fiscal, es decir, un hachazo al gasto público. De hecho, redujo el gasto público de un 44% del PIB a un 32%, se estima que va a llegar al término de este año. Y lo hizo, entre otras cosas, por ejemplo, reduciendo ministerios inútiles, parasitarios, de 22 a 9. Para tener un orden de magnitudes, Chile tiene 24 y la izquierda y la derecha de la mano quieren crear un 25. Bien, el Ministerio de la Seguridad, que no va a servir para nada porque ya el Ministerio del Interior cumple esa función y no la cumple. Claro. Entonces va a ser una duplicidad de funcionarios. Claro, de funcionarios. De sueldos. De sueldos y todo eso. Financiado con nuestro bolsillo, claro, por supuesto, porque los parásitos no generan riqueza. Claro, exactamente. Bueno, y un detalle con eso, que si
se constituye, se crea este ministerio, que ya, bueno, Chile Vamos le dio los votos a la izquierda para crearlo, seríamos el país con más ministerios después de Venezuela. Y sabemos los servicios públicos de Venezuela, sale la gente arrancando y nosotros, bueno, también, nuestros servicios públicos no mejoran. Finalmente, cada ministerio es una caja pagadora para un grupo de interés. Entonces, lo que hay que hacer en Chile es eliminar ministerios también. Por ejemplo, en mi libro, Principios Modernos de Economía del Desarrollo, planteo un programa de reforma, un hachazo al gasto fiscal para reducir la cantidad de ministerios de 24, si mal no recuerdo, a 10. Claro. Bien. En Argentina lo redujeron de 22 a 9. De 22 a 9, tremendo. Luego, eliminar instituciones públicas, también cajas pagadoras, eliminar funcionarios públicos que no tienen, funcionarios fantasmas, bien, que contrataban y no hacían nada, bien, claro. Fundaciones, eliminar el financiamiento a fundaciones para que tengan un orden de magnitud de eso. En Chile, este gobierno de delincuentes socialistas, empobrecedores, regaló a sus amigos de las fundaciones $500 millones en 15 meses. Claro. Para 500 millones de dólares en 15 meses. Para que tengan un orden de magnitudes, un punto de crecimiento económico son $800 millones. Es decir, le regalaron 0,625 Claro. bien, por ciento de nuestro PIB. de nuestro PIB, del crecimiento económico, a los delincuentes. Increíble. Bien, los delincuentes del Frente Amplio y del Partido Comunista. Bueno, Milei eliminó eso, por lo tanto un futuro gobierno de Chile debería eliminar, porque el gobierno no tiene por qué estar financiando fundaciones que se financian con el sector privado de manera voluntaria. Claro. Luego eliminar la obra pública para ir a un sistema de iniciativa privada. Luego transferencias discrecionales a provincias también se eliminaron, que era la caja pagadora que le daba el gobierno central a las provincias para financiar el asistencialismo político. Claro. Con eso redujo el gasto público de 44 a 32 y logró un superávit financiero de 0,5% del PIB, para tener un orden de magnitudes. Extraordinario. Milei tenía 15% de déficit. Chile tiene 2% de déficit, para tener un orden de magnitudes. 15%. Claro. 5% en el Tesoro, que fue eliminado. 10% del Banco Central, que se está eliminando. Bien, queda casi nada prácticamente. Y además te sobra para pagar los intereses de la deuda, es decir, para comenzar a reducir la deuda, y aún así te sobra 0,5% del PIB. O sea, eficiencia pura, arregló el presupuesto completo. Totalmente, y como consecuencia de eso el riesgo país bajó de 2.600, 2.700, que fue el máximo que Claro. alcanzó durante el gobierno socialista y empobrecedor de Alberto Fernández, a 720 en la actualidad. Para tener un orden de magnitud de Chile, el riesgo país de Chile es 115 y el de Brasil es 199. Aún le queda largo trecho, pero fue una caída más del 60% en un año. Pero realmente es genial todo lo que ha podido hacer en... Bueno, eso lo hace la convicción. Él siempre lo dijo, que él, si lo elegían presidente, iba a terminar con la inflación mediante un ajuste al gasto público brutal, achicar el tamaño del Estado y lograr por fin superávit para poder retomar la senda del desarrollo. Y eso de la mano también genera... Aparte de estos logros nominales, también genera mucha confianza, porque la comunidad internacional, bueno, de Elon Musk para abajo, todos dicen, no, este tipo realmente sabe lo que hace, y eso recuperó la confianza en los inversionistas para ir a invertir a Argentina, y eso es creación de empleo a un volumen muy rápido, de manera segura. ¿Cómo ves tú? Porque mira, ya... la inflación bajó, por ejemplo, aquí hay una métrica que es increíble. El mismo mes de noviembre del año pasado, por ejemplo, 2023 era de un 25.5, este mes fue 3, menos del 3. Extraordinario. Y y con el desempleo ya se ve que empieza a ir a la baja, porque ya, bueno, en Argentina han habido ferias, por ejemplo, de sector energético, sector industrial y sector agrícola. Generó también estas eliminaciones de impuestos extras al agro, que el agro es una industria importantísima en Argentina, y la verdad el empleo empezó a subir. Totalmente, todas las terapias de shock, todos los ajustes de shock, como el que tiene que hacer Chile en el próximo gobierno si quiere retomar la senda de la libertad y del progreso, tienen costos asociados a corto plazo. ¿Por qué? Porque si tienes un Estado sobredimensionado, hipertrofiado, y donde la mayoría de la población depende del Estado, bueno, si le das el hachazo al gasto público, mucha gente va a estar en el proceso de reasignarse, bien, Claro. de valerse por sí mismo. Va a quedar sin pega un rato. Va a quedar Claro. sin pega un rato. Bien, se Claro. tienen que reasignar los factores de producción.
Como dice el presidente Marlar, que fue el presidente que hizo las reformas radicales pro mercado en Estonia, cuando salieron del comunismo y ahora es uno de los países más libres del mundo, dice, para salir del desastre socialista es como tomarse una medicina amarga, mejor tomarla de una dosis y sufrir en el corto plazo, bien, que tomarla bien en varias dosis, es decir, el gradualismo. El gradualismo siempre es una mala opción porque necesita dinero y en un contexto como el de Chile, que tiene déficit fiscal, una deuda rampante y en Argentina también, no hay no hay plata para el gradualismo. Y además, con la clase política cobarde, inepta y empobrecedora parasitaria, bien, puede cambiar bien la voltereta, bien, entonces hay que hacer todos los cambios de shock. Claro. Sí, y uno de los cambios de shock muy interesantes fue eliminar, por ejemplo, disminuyó drásticamente los presupuestos en ciencia, educación, salud y asistencia social, y también en cultura. La verdad, sacó toda bueno, y eso haciendo el paralelo con Chile, que es inevitable. Acá, en cambio, con los votos de la derecha se aprobó el aumento, se duplicó el presupuesto del Ministerio de Cultura, que sabemos que el Ministerio de Cultura es ministerio de propaganda de izquierda. Y la verdad, la verdad no se los mando a decir con nadie, muchachos. A todos los artistas del país, y de hecho se lo dice un músico, yo soy músico también de corazón. Si sus películas y las obras de teatro no las quiere ver nadie, bueno, lamentable, no tiene que pagar todo el país desde el dinero de sus impuestos para fomentarle sus películas, sus discos, sus obras de teatro, que la verdad no los quiere ver nadie. Si hacen cosas buenas que la gente los quiera ver, van a ser autosostenibles, van a vender su ticket, su compañía de teatro, por ejemplo, va a ser sostenible financieramente y genial. Entonces, yo los invito a que hagan películas de calidad, series de obras de teatro, buenos discos, donde la gente realmente los quiera comprar y el consumidor a quien le guste su obra lo pague. No lo tenemos que pagar todos con plata del Estado, que puede ser destinada para salud o para seguridad o para otras cosas que sí nos afectan a todos, no solamente a su bolsillo. Totalmente, y para recoger la basura y pintar las paredes que rayan esta gente. Claro. Vale. Efectivamente, en el capitalismo la única forma de prosperar es dirigir nuestro intelecto a resolver problemas del prójimo. Y luego el prójimo valorará si lo hacemos bien o mal. Bien. Y eso implica estar en un constante proceso de aprendizaje y de saber lo que le importa al otro, es decir, coordinarte con tu prójimo, que esa es la maravilla del capitalismo, un proceso armonioso y voluntario de coordinación social. Se combinan los intereses de manera espontánea y virtuosa. Una convergencia de expectativas, como dice el gran economista Ludwig Lachmann. Bien, y ahora vamos a la motosierra monetaria que ya adelantó Miguel con la reducción de la inflación de 25,5 a 2,7. Vale. Si tienes superávit financiero, ya no necesitas la maquinita para hacer dinero del Banco Central para financiar el déficit fiscal. Entonces cortas la oferta de dinero, la reduce. De hecho, Milei, desde la mitad de este año, de junio, julio, lanzó su programa Emisión Cero, mantener la base constante. Como consecuencia de eso, la inflación inevitablemente, que siempre en todo lugar un fenómeno monetario, va a comenzar a ceder. Claro. Y eso comenzó a hacer. Rompió la barrera del 4% entre junio y julio, bien, y ya está cerca del cero. ¿Por qué digo cerca del cero? Porque la inflación del último mes que mencionó Miguel fue 2,3%. Sin embargo, la política de Milei es que el dólar oficial, que es el dólar Mickey Mouse que controlaba el gobierno de los gobiernos socialistas anteriores, claro, converja con el dólar de mercado, que es el dólar blue. Claro. Bien, y para que exista este proceso de convergencia se impulsó un sistema que se llama crowding peg, que es una devaluación mensual de 2%. Es decir, pase lo que pase, va a haber una inflación de al menos 2% por este proceso de convergencia, hasta que la convergencia se realiza y se elimina el crowding peg y se elimina el cepo cambiario, los controles cambiarios, que es lo que todos esperamos. Bien, entonces si sí o sí vas a tener al menos un 2% de inflación, si tienes un 2,3%, porque la inflación real, genuina de aumento de precios es 0,3%. Imagínate. No entonces, es nada. Exactamente. Y bueno, es como la inflación que teníamos nosotros hasta, 3 años, 4 años atrás, para atrás, que teníamos una inflación de 0,3, 0,4% mensual. ¿Te acuerdas que consolidaba a lo más un 2,8, 3% anual? Sí. Y precisamente desde el inicio de los gobiernos socialistas con Michelle Bachelet II y sus programas nefastos que destruyeron la economía, nunca más convergimos al 3% de inflación, que es la meta del Banco Central de Chile. Exactamente. Lo perdimos en los 90 y del 2000 hasta el 2006, hasta el 2005 en realidad, cuando
el último año de Lagos. Claro, ahí dejamos de tener inflación al 3%, que era maravilloso, envidiada por todo el mundo, además. Una política monetaria extraordinaria. Sí, bueno, la última vez que logramos la convergencia fue en el gobierno de Sebastián Piñera I, el 2012 o 2013. Claro, que la recuperó. Sí. Sí, genial. Sí. Mira, nos dice que estamos justo en el tiempo, bueno, en la segunda pausa, y vamos a dejar el tercer bloque un poquito más largo. Vamos a decir al suite. Vamos a ir a la pausa al tiro, porque nos vamos a ir con todo al tercer bloque, para ver qué podemos aplicar de lo que está haciendo Milei acá en Chile, pensando también en un gobierno libertario para Chile, ¿te parece? Perfecto. Genial, así que no se pierda el tercer bloque. Vamos a una breve pausa y volvemos. 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Bueno amigos, ya estamos de vuelta de esta muy breve pausa acá en Desarrollemos Chile con esta conversación tan entretenida con mi querido profe Víctor Espinosa. Bueno, y hablando de todos los exitazos que ha logrado Milei en solo un año de... Imagínate que hoy día recién cumple los 12 meses a cargo de Argentina. Qué manera de tener clara la película este hombre, increíble. Y profe, desde tu visión, ¿qué factibilidad tenemos nosotros de hacer lo que está haciendo Milei con un eventual gobierno libertario, por ejemplo? Vemos que están ocurriendo cosas en paralelo, está el Partido Nacional Libertario de Johannes juntando las firmas, que va muy bien con eso, y ahí se podría pensar que hay una base intelectual y también de empuje y de coraje de poder efectuar los cambios que Chile necesita, abrazando las ideas que le hacen bien a los países y a los individuos, que vendría a ser el único partido más o menos que podría alojar este pensamiento anticasta, que vendría a ser anti-izquierda y Chile Vamos, que ya sabemos que son socios, si votan junto en el Congreso. O sea, esta dicotomía de izquierda-derecha entre Chile Vamos y la izquierda chilena no existe, son socios. Unos con mejores y otros con peores modales, pero son socios. Es un hoy por mí, mañana... Hoy por ti, mañana por mí. ¿Cierto? Claro, Sí. hoy por ti, compañero, claro, camarada. Ahí se hablan entre ellos y se saludan. Bueno, entonces están saliendo movimientos también, centros de estudio, que ya están abrazando las ideas correctas. Entonces, sin duda, van a salir personajes y outsiders, por lo general, que no pertenecen a esta casta política aquí en Chile, y que van a defender estas ideas. Vamos a tener quizás varias sorpresas también de postulaciones al Parlamento también en la próxima elección. Entonces, desde el ejemplo de Milei, ¿qué crees tú factible para aplicar en Chile también? Bueno, yo no soy experto no soy analista político. Ah, no, Bien. pero a nivel de ajustes estatales. Sí. Bueno, la evidencia muestra... Bueno,
Hoy me publicaron en el Diario Financiero un artículo sobre el año de Milei donde está todo lo que hemos comentado, los números y las perspectivas futuras. Bien, y este viernes vamos a sacar un Faro en Debate, que es un informe mensual que sacamos sobre análisis de coyuntura, y este viernes va a salir uno escrito por mí sobre también el gobierno de Milei, con muchos gráficos, bien, y toda esta, qué grande. esta evidencia. Qué grande, va a ser publicado en... Va a ser publicado a través de Faro UDD, así que los invito a entrar a la página de Faro UDD, ver nuestros programas académicos, suscribirse al newsletter, y les va a llegar este Faro en Debate y todas las publicaciones que hacemos en prensa, etcétera, actividades. Perfecto, les va a aparecer de inmediato, ponen en Google, ahí en el buscador, Faro UDD, y les va a aparecer de inmediato el link para poder Exactamente. Acceder. Muy bien. Bueno, la evidencia muestra que para que exista este cambio radical que se necesita en Chile, se necesitan líderes que tengan la película clara, bien, que sepan de teoría económica, o al menos que estén muy bien asesorados y que tengan coraje. Que tengan coraje. Lo que ha ocurrido en Chile es que los políticos que supuestamente defienden la idea de la libertad vienen con un discurso de libertad, pero luego se dan vuelta la chaqueta y no hacen nada, ¿bien? De hecho, cuando uno lee... de hecho, está en mi libro documentado, cuando uno lee el programa de gobierno de Sebastián Piñera II, él dice en la primera página, el emprendimiento es el motor del desarrollo económico y lo que vamos a hacer en nuestro gobierno es desregular, bien, de reducir el gasto público, reducir los impuestos, porque tenemos que crear un entorno favorable al emprendimiento. Este señor... Está bueno Este señor leyó a Ludwig von Mises, leyó a Friedrich Hayek, leyó a Murray Rothbard, a Israel Kirzner, a Jesús Huerta de Soto. Pero luego subió los impuestos, subió el gasto, subió la deuda, bueno, y fue lo mismo, la misma tendencia de la última década. La derecha trans. Entonces se necesita coraje. Por ejemplo, yo no he escuchado a nadie excepto Johannes Kaiser, que se plantea seriamente reducir ministerios. José Antonio Kast lo planteó en la elección pasada, pero luego dijo, sí, pero ya no tanto, vamos a ver cuánto bajamos los impuestos, que antes primeramente proponía una reducción radical de impuestos, y luego 2 puntos, ¿bien? Entonces lo que se necesita es convicción, bien, porque para medias tintas tenemos a la mayoría de coaliciones políticas. Claro, no, de hecho, mira, por ejemplo, un ejemplo súper claro para comentar con los auditores. Por ejemplo, imagínate fusionar el Ministerio de Agricultura, Minería, Energía, por ejemplo, y Obras Públicas, por ejemplo, quizás en uno. No sé, puede ser Ministerio de Recursos Estratégicos. Y puede ser, y quizás ni siquiera un ministerio, puede ser una subsecretaría dentro del Ministerio de Hacienda. Totalmente. Totalmente. E incluso todo eso que acabas de nombrar puede ir en el Ministerio de Economía, claro, porque se necesita que tanto la minería, la agricultura, etcétera, la energía, que son sectores estratégicos, tienen que estar coordinados con economía. Lo que ocurre es como hay tantos ministerios, bien, están descoordinados entre ellos. Bien. Entonces, todo eso además se puede, bueno, el Ministerio de Economía se podría eliminar y consolidar todo el Ministerio de Infraestructura como lo hizo Milei. Claro. Igual que crear el Ministerio de Capital Humano que incluya a educación, que incluya salud, que incluya trabajo, que incluya cultura, que incluya mujer, que incluya ciencia y tecnología, y ahí eliminaste 6 ministerios. Imagínate, claro. ¿No? Y qué mejor nombre puesto que el capital humano, si en el fondo todos nosotros somos nuestro capital humano para nuestro país, para nuestras familias. Los padres son el capital humano de su familia, de sus hijos. No hay que tenerle miedo a esa palabra, capital humano. Somos nosotros los agentes productivos. Totalmente, y en ese contexto el próximo gobierno tiene 4 desafíos. Primero, tiene que lograr un superávit financiero para comenzar a pagar la deuda, porque no es posible de que todos los gobiernos dupliquen la deuda como porcentaje del peso, es insostenible. Claro. ¿Y cómo le afecta eso a la familia de pie? Bueno, que las condiciones financieras son más adversas. Por ejemplo, es más caro pedir un crédito hipotecario, es más caro invertir en un emprendimiento, más caro pedir un crédito de consumo, etcétera. Es decir, empobrece a la sociedad. ¿Por qué? Porque si hay menos inversión, hay menos trabajo, y si hay menos trabajos, los salarios son miserables, la productividad se estanca y el crecimiento económico también. Bien, de esa manera nos afecta el déficit fiscal y la deuda del Estado. Además, necesitamos una fuerte reducción de impuestos. No puede ser que Chile tenga 27% de impuesto corporativo y estén peleando por reducirlo a 25%, siendo que Donald Trump lo va a reducir de 21 a 15%, una de las tasas más bajas del mundo. Chile debería volver a eso. Es decir, el próximo gobierno debería al menos, o sea, sería lo ideal,
reducir los impuestos de 27 a 15 y mejor aún eliminar la reforma de Bachelet para volver a un sistema 100% integrado entre el impuesto corporativo y impuesto a la renta para que se convaliden. Y además, reinstalar el FUT, que si las empresas tienen utilidades y la reinvierten en su empresa, el impuesto corporativo sea cero. Eso es lo que tiene Estonia y los países de Europa del Este, que les ha permitido pasar de ser países más pobres del promedio de América Latina hasta 1998 a ser países más ricos que, por ejemplo, Estonia más rico que Portugal y que Grecia. Claro, exactamente. Es que eran países con una tradición más fuerte que Estonia. Y Estonia Exactamente. ahora lo superó. Abrazando las ideas correctas. Y nos recordaste, gracias, profe, por decirnos hablar de porcentajes de reducción de impuestos, porque recordamos a nuestros amigos nuestra campaña que tenemos en este programa, Flat Tax 10%. Nos estiramos el chicle más allá todavía. Imagínate un impuesto parejo 10% para todo, para la renta, para el IVA, etcétera. 10%. Yo creo que en algún momento lo podemos lograr si hacemos un avance, por ejemplo, hasta el 15 sería fantástico. Y después, ¿por qué no? A eficientarnos aún más y poder llegar hasta un 10% de aquí al 2050. Yo creo que lo hacemos de más, incluso antes. Y para reducir esa cantidad de impuestos de 27 a 15 y luego tener superávit fiscal, se necesita una reducción del gasto público de aproximadamente 3,6% del PIB, porque primero tenemos que eliminar el déficit, que hoy es 2% del PIB. Entonces, 2% de reducción de gasto público. Bueno, pero ya sabemos que 0,625 se lo roban en fundaciones. Ya sabemos que el 4,5% del PIB se destina a programas sociales ineficientes. Eso está en las discusiones de la Ley de Presupuesto 2024. Bueno, 2025 ya. Bien. Y además, 1,6% que fue lo que recaudó finalmente la reforma tributaria de Bachelet. Prometía recaudar un 3% y terminó recaudando 1,6%. Entonces, con 3,6% de reducción del gasto público al menos, te sirve para revertir esa reforma y de eliminar el déficit fiscal para eliminar la deuda. Claro. Absolutamente. Y la verdad, esos recortes que se hacen necesarios, profe, porque ver que tenemos más de 1 millón de empleados públicos, porque esto, traduciendo todo esto, que puede sonar un poco complicado, déficit, porcentaje, superávit, etcétera, etcétera, pero en la práctica, recordando en breve, teníamos, por ejemplo, un gasto público en Chile de cerca de 10.000 millones de dólares por el año 2000, que era, y ahora tenemos 100.000, o sea, en un poquito más de 20 años, lo aumentamos 10 veces. Y se supone que era para mejorar la vida del pueblo chileno. Y la verdad, yo le hago que piénselo usted en su casa. ¿En qué lo beneficia a usted el Estado? ¿En algo? ¿Recibe educación de calidad? No. ¿Salud de calidad? Se mueren 40.000 personas en lista de espera. ¿Seguridad? Ni hablar. Ni hablar seguridad. Tenemos una crisis total. La verdad, en los servicios estatales, como lo dice todos los mentores de la escuela austríaca, la verdad, prometen y no cumplen nunca. Solamente son buenas intenciones para lograr aprobar aumentos de presupuesto, y esos presupuestos después son desviados en burocracia para que estos políticos se sigan financiando y la plata se vaya a sus bolsillos y no al bienestar de la gente. Entonces, la única manera de lograr el bienestar de la sociedad es hacer un Estado chico, que nos cueste poca plata, que usted no pague, señor, en su casa no pague un 19% de IVA, ni tampoco un 27% a sus ganancias si es que tiene algún emprendimiento, sino que pague un 10% quizás para poder financiar lo que sí nos hace falta y nos compromete a todos, que es seguridad, orden público y quizás tener algunos programas, por ejemplo, para los realmente desvalidos, que son ancianos, niños huérfanos, algo así, pero no para todo, no un asistencialismo total. Y recién ahí nosotros vamos a tener una mejora en la calidad de vida, porque vamos a crear las condiciones de inversión para que tener lo que está haciendo Milei también. Mi profe, aquí te dejo el pase, por ejemplo, la apertura que está haciendo al mercado, y me gustaría que hablaras también, por ejemplo, el gran mensaje que dio Milei, ahora que, gracias a Dios, imagínate, le tocaba justo a él la posta de ser presidente del Mercosur, y que a Lula en su cara le decía, acá vamos a cambiar el enfoque, porque el Mercosur a nuestros países lo hizo cada vez más cerrado y empobreció a nuestros pueblos. Ahora vamos a tener una política de apertura para que toda nuestra gente pueda tener multidimensionalmente acceso a muchos bienes y servicios. Totalmente, les había comentado que el próximo gobierno tiene que abrazar 4 ideas: el superávit financiero, reducir los impuestos, luego de regular la economía, y ahí va en línea con lo que dice Miguel, de regular la economía. Sabemos que Chile tiene un problema brutal de permisología. Por ejemplo, en la comuna de Macul se necesitan más de 400 días para tener una respuesta de un nuevo proyecto inmobiliario.
Bien, hay otros tipos de industrias más de 2000 días. Bien, un desastre. Con eso ni Superman tiene el incentivo a invertir en Chile. Claro. Bueno, ¿y qué está haciendo Milei? Bueno, a través del decreto de necesidades de urgencia y la ley bases, comenzó un proceso de eliminar subsidios, eliminar controles de precios, liberalizar distintas industrias, bien, y esto ahora, con su presidencia ahora del Mercosur, lo quiere trasladar ahí, porque el Mercosur es una caja pagadora entre los países que son miembros del Mercosur, que impone barreras para comerciar con otros países. Es decir, si quieren comerciar con otros países, tienen que aprobarlo ellos mismos. Y la mayoría son gobiernos socialistas que no les gusta el comercio. Claro. Por eso son pobres. Bien, entonces lo que quiere hacer el presidente Milei es que el Mercosur dé la autonomía para que cada país haga acuerdos bilaterales con quien quiera, como debería hacer. Por eso, por ejemplo, una de las críticas que se le hace al presidente Milei, pero yo sé que él ya lo tiene en mente, es que la ley bases él propone el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que tiene 3 puntos. Por ejemplo, la devolución rápida del IVA a las empresas, por ejemplo, la eliminación de aranceles para las exportaciones, por ejemplo, la libertad para comprar divisas y un impuesto de 25% a las ganancias y todo esto por 30 años. Está súper bien, pero la crítica es, ¿pero por qué no es eso para todas las empresas? ¿Por qué no para las pymes? ¿Por qué un 25 y no un 10? Claro. Bien, porque un 25 es alto. Bien. Entonces, pero él yo sé que lo tiene en mente y ya quiere ampliarlo y reducir más esta tasa corporativa. Y eso es exactamente lo mismo que quiere plasmar en el Mercosur. Una libertad de comercio a nivel mundial. Absolutamente, porque la libertad de comercio nosotros lo vimos en Chile, siendo un país tan pequeño. La apertura que tuvimos al mercado generó que en los 90 y en el año 2000 tuviéramos una gran cantidad de oferta para todos los bolsillos. Si querías ropa, tenías ropa, poleras de lucas o poleras de 50 lucas, da lo mismo, pero todos los bolsillos tenían acceso a automóviles, de todo tipo de bienes y servicios. Y eso, la verdad, es un beneficio directo a la calidad de vida. Si teniendo empleo, sí. no hay nada más que esto, no hay fórmulas mágicas. Teniendo empleo sostenible en el tiempo, con una economía sana, con certeza jurídica, la gente puede tener acceso a un buen salario, sacar adelante a sus familias y además, teniendo un comercio fuerte, tenemos acceso a múltiples bienes y servicios de calidad. No es tan difícil, ¿no? Solo se necesita tener las ideas claras y el coraje para llevarlas a cabo. Sí. Y por eso el último punto de reformas que tiene que hacerse cargo el próximo gobierno, porque este gobierno son inútiles, no lo van a hacer, es detener el crimen. Que ya es una locura todos los días viendo todo el desastre que ocurre, asesinatos, violaciones, bueno, del propio gobierno, claro. Bien, secuestros, un desastre y nadie hace nada. Claro, nosotros estamos metidos en esta película de terror que nos metió a la izquierda, y vemos por otro lado Milei, y ahora que, bueno, nos queda un par de minutitos, sí. Pero me gustaría tocar el tema, a ver qué piensas, también de un factor muy importante que es el posicionamiento internacional de las buenas ideas que está haciendo Milei, que incluso hasta Elon Musk hacia abajo se declara un fan de Milei, y por ejemplo que Donald Trump, que ahora ganó la presidencia de Estados Unidos, nombró a Elon Musk como el encargado de hacer más eficiente, justo lo que estamos hablando, hacer más eficiente el Estado de Estados Unidos, del país más importante del planeta. Y Elon Musk en su cuenta de X dice, bueno, muy orgulloso de este nombramiento y ya estoy ansioso de cumplir lo cometido y además del último paso de este departamento de eficientar el Estado, que es eliminarse a sí mismo. Maravilloso. Totalmente, uno de los objetivos de Elon Musk, que además él está pensando incorporar a Ron Paul, uno de los máximos exponentes del libertarismo en Estados Unidos y a nivel mundial, eliminar el déficit fiscal en Estados Unidos, eliminar el déficit fiscal para comenzar a reducir la deuda tal como lo está haciendo Milei, tal como lo tiene que hacer Chile. Sí, y sabes que lo que a mí me llena de orgullo, porque ahora estamos mirando a Milei con mucho orgullo y sobre todo todos los que abrazamos las ideas de las ideas libertarias, es que Milei siempre lo dijo en su carrera por salvar a Argentina y que en realidad está salvando ya a todo Occidente, que él se inspiraba mucho en la reforma de los 80 de Chile y que la seguía y él siempre habla de seguir el ejemplo que Chile, la idea que Chile abrazó en el año 82, sobre todo con la implementación de la reforma económica de los Chicago Boys.
Totalmente, Chile fue un ejemplo para el mundo en el ámbito de crear un entorno institucional propicio y estable para el emprendimiento y la acumulación de capital, que de vuelta son el único motor para el desarrollo. ¿Cuál es el problema? De hecho, recientemente escribimos un paper sobre la legitimidad, cómo relegitimar el capitalismo. Y el problema es que puedes tener instituciones de país desarrollado como lo tuvo Chile, ya están muy deterioradas, pero no hubo un cambio cultural. Si la cultura sigue siendo dominada por el socialismo y el comunismo, eso es inestable. Y eso es lo que ocurrió en Chile. Por eso Javier Milei desde el año 2015 está dando la batalla cultural, mostrándoles en la cara a los socialistas y empobrecedores, bien, sus errores, sus mentiras, sus engaños, sus embustes, bien, y la gente lo comenzó a comprender, entonces comenzó a acompañar estas reformas. Entonces uno ve las noticias de Argentina y le preguntan, ¿sabe que la pobreza está a un 50%, etcétera? Sí, pero yo sé que esto es transitorio y es necesario porque tuvimos 20 años de socialismo empobrecedor. Claro, y esta es la única forma de recomponer la economía y comenzar a crecer nuevamente, a ser un país serio. Sí, absolutamente. Y ese coraje para hacer esos cambios. No existe gradualidad. Cuando vas al precipicio no hay gradualidad posible porque la gradualidad te puede llevar a terminar cayéndote igual. Así que hay que revertir. Bueno, profe, te quiero dar las gracias una vez más, que ya eres de la casa acá en el Desarrollemos Chile, he estado varias veces y como siempre un agrado. Y bueno, como la invitación a todos los telespectadores a retomar, porque esta idea nosotros ya la abrazamos en los 80 y los 90 nos hicieron ser el jaguar de Latinoamérica, así que no estamos perdidos. Mucho salud y fortaleza a Argentina y larga vida, Milei. Y bueno, y nosotros a retomar la senda para volver a despertar el jaguar. Muchas gracias, Miguel. Oh, genial. Por la invitación. Bueno, y viva la libertad, carajo, vamos. Gracias, profe. Nos vemos el próximo Desarrollemos Chile, muchachos. Chao, chao.